Yo lo que les voy a comentar es de la reforma política de la ciudad, del constituyente de la ciudad. Este es un viejo proyecto. Ayer estábamos en Coyoacán y Martí Batres recordaba cómo cuando Andrés Manuel fue candidato a la jefatura de la Ciudad de México, él ya proponía que la Ciudad de México tuviese una constitución. La Ciudad de México, como se decía hace un momento, nunca ha tenido una constitución local, como la tienen las demás entidades federativas del país. Como también se explicó hace muy poco, los jóvenes seguramente no se acuerdan, los mayores sí nos acordamos más, hasta hace muy poco tiempo a las principales autoridades de la Ciudad de México los ciudadanos no las elegían. A partir de 1997, estamos hablando de hace unos cuantos años, se eligió por primera vez a un jefe de gobierno. Después, en el año 2000, se comenzó a elegir democráticamente por los ciudadanos a los jefes delegacionales, pero seguíamos sin constitución. Aquí legalmente lo que existe es un estatuto, se llama el Estatuto de Gobierno, que norma las relaciones entre los órganos de autoridad de la Ciudad de México. Fíjense que está tan mal ese estatuto y está tan mal el régimen jurídico de la Ciudad de México que ni siquiera, por ejemplo, al órgano ejecutivo, legislativo o judicial se les llama poderes, como se les llama a nivel federal y en los estados de la República. Son órganos de gobierno. Hay muchas intervenciones y facultades que aún tiene la autoridad federal sobre la ciudad. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta el 30 de enero de este año, el presidente de la República tenía que ver en el nombramiento del procurador del Distrito Federal, participaba en la designación del secretario de Seguridad Pública, participaba en la designación del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y intervenía en muchas decisiones, tanto en materia, por ejemplo, reglamentaria, como en otras materias importantísimas de la vida económica, política y social de la ciudad. Entonces, la Constitución, como decía el senador Mario Delgado, lo que establece son reglas. Establece, por un lado, derechos, y ahorita voy a hablar de las tres cosas que debe establecer una Constitución para que sea democrática. Establece derechos. Y podemos establecer en la Constitución de la Ciudad de México, los que sean constituyentes, pueden establecer nuevos derechos y defender con todo los derechos que ya tenemos. Pero no solamente basta establecer los derechos o nuevos derechos, sino que tenemos que tener mecanismos de exigibilidad, de justiciabilidad de los derechos. Ahora explico qué es eso. Porque ¿qué pasa en la Ciudad de México? Que muchos derechos, como el de la pensión para adultos mayores, como lo explicaba el diputado Cravioto, pues hay muchas personas que están en el supuesto de adultos mayores y no reciben la pensión de los 1,100 pesos. Y esas personas que no reciben la pensión de los 1,100 pesos no tienen después un mecanismo jurídico, legal, para exigir que les lleguen los 1,100 pesos mensuales. Entonces nosotros en Morena estamos estudiando, proponiendo no solamente que se reconozcan los derechos que tenemos ya, como el apoyo a adultos mayores o el apoyo a madres solteras o los apoyos de becas, los apoyos educativos, las preparatorias que existen en las delegaciones, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sino que queremos ampliar los derechos. Estamos, por ejemplo, pensando en un derecho a la renta básica. Eso significaría, eso va más allá de la pensión de adultos mayores. Eso significaría que cualquier habitante de la Ciudad de México recibiera una cantidad mínima para su sustento. Cualquier habitante, sea adulto mayor, o sea joven, o sea una persona adulta. Que toda persona reciba esa renta básica. ¿Qué más estamos proponiendo? Estamos proponiendo para todos
claro, principalmente para los jóvenes de la Ciudad de México, el acceso universal a la educación. No más rechazados en las universidades públicas, en la UNAM, en la Metropolitana, en el Politécnico. Que todo joven tenga acceso a una universidad pública de calidad, gratuita, pública, laica. Que los padres no tengan que pagar por la educación de sus hijos en las preparatorias ni en las universidades. El acceso universal a la educación para todos. ¿Qué más proponemos? El acceso universal a la salud. La salud que comprenda todos los ámbitos. La salud preventiva, la salud que atienda las enfermedades no tan graves y las enfermedades graves. Que no tengamos que estar inscritos en el Seguro Social o en el ISSSTE, sino que los servicios de salud de la Ciudad de México sean amplios, que estén fortalecidos, sean vigorosos y sean de calidad. Estamos también proponiendo el acceso gratuito al Internet para todos. Estamos proponiendo como derecho humano, por ejemplo, la prohibición de la criminalización de la protesta social. Estamos considerando que el principio de dignidad humana, que significa el respeto que nos debemos unos a otros, exista en todas las relaciones humanas, en todas las actividades humanas, principalmente en las relaciones socioeconómicas, por ejemplo en las relaciones de trabajo, y que ese principio o ese valor conocido como dignidad humana sea un criterio orientador para que todas las autoridades determinen en los casos concretos, en los juicios, en los asuntos, si hay un adecuado respeto y garantía a la dignidad humana. Y ustedes me pueden seguir, la lista de los derechos es muy amplia. Por ejemplo, proponemos derechos al medio ambiente, proponemos nuevos derechos en materia de acceso a la medicina, a la tecnología, proponemos derechos en el ámbito social, en el ámbito de la cultura, el acceso a la cultura, a los bienes culturales. Pero ustedes me van a decir, eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a lograr que los millones de jóvenes o los miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior lo tengan? Pues todo eso es posible, como enseña el ejemplo de Morena con las escuelas que se han creado en la Ciudad de México. Pero también es posible con algo en lo que ha insistido Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, que es la propuesta de Morena de austeridad republicana. ¿De qué se trata eso? De una reordenación del presupuesto de la ciudad, para que el presupuesto de la ciudad no se ejerza, no se gaste en gastos superfluos, en gastos innecesarios, en privilegios, en altos salarios, en vehículos, en el pago de celulares, en todas aquellas cosas que implican un privilegio. Hay que reordenar el presupuesto de la Ciudad de México para garantizar estos derechos, estos nuevos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Pero no solo eso, no solamente mediante una nueva política presupuestal y fiscal para la ciudad. Lo que se requiere también, como en el caso de los adultos mayores que no reciben la pensión, es que existan mecanismos que permitan jurídicamente exigir ese derecho. Y estamos proponiendo dos figuras jurídicas. Una que le llamamos el amparo social. A través del amparo social, cualquier ciudadano, cualquier joven que no reciba el derecho económico, social, cultural, ambiental que le corresponda, puede acudir ante un tribunal y el tribunal tendrá que fallar a favor de ese joven. No me dieron acceso en la UNAM o en la Metropolitana, no hay plazas en las universidades públicas. Entonces ese tribunal tiene que ordenarle al gobierno de la universidad que establezca en breve plazo más preparatorias y más universidades con los recursos públicos. Igual con el derecho a la salud. Una persona
que tiene una enfermedad que no es atendida por, gracias compañero, una persona que no es atendida por los servicios médicos, porque el cuadro de medicinas no forma parte del cuadro habitual de ese servicio hospitalario, pues puede reclamar, puede exigir a través de esa figura del amparo social ante una instancia jurisdiccional, ante un juez que queremos proponer que exista en la Ciudad de México. Pero no solamente estamos pensando en el amparo social, estamos pensando, por ejemplo, en una figura que se llama acción popular o ciudadana de inconstitucionalidad. No sé cuántos de ustedes hayan tenido alguna vez que proponer o que promover un amparo. Los amparos que promueve la gente generalmente se desechan. Más o menos la estadística del Poder Judicial dice que de 100 amparos que se presentan en el país, el 75% son declarados improcedentes, porque en materia de amparo, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se exige demostrar el interés jurídico, o sea que el acto de autoridad agravia a la persona o el interés legítimo, o sea, trabas, obstáculos legales para acceder al amparo o a las acciones de inconstitucionalidad. Nosotros por eso estamos proponiendo una acción de inconstitucionalidad popular donde no tenga que demostrarse por parte de los ciudadanos nada de eso. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. El diputado Cravioto hablaba del reglamento de tránsito, que es un reglamento totalmente inconstitucional, porque las multas son determinadas no solamente por la autoridad, sino por una empresa a la que se le ha concesionado las cámaras y la determinación de la falta administrativa. Eso es inconstitucional, porque de acuerdo a la Constitución de nuestro país y a la Constitución que tendremos en la Ciudad de México, las decisiones de autoridad, las sanciones administrativas, civiles, penales, laborales, de cualquier tipo, solamente pueden ser impuestas por la autoridad. Pero ¿qué se puede hacer frente a ese reglamento de tránsito? Nosotros en Morena presentamos unas firmas, acudimos a la vía del amparo. ¿Y qué nos dijo el juez de distrito? Que el amparo era improcedente, porque no teníamos interés jurídico ni legítimo. Si tuviésemos la acción de inconstitucionalidad popular, sin tener que demostrar eso, podríamos impugnar cualquier acto de autoridad, cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier disposición administrativa general en las delegaciones o futuras alcaldías o en las autoridades centrales de la Ciudad de México y exigir la inconstitucionalidad y por lo tanto la revocación de esas decisiones legales. En todo eso estamos pensando. ¿En qué más estamos pensando? Estamos pensando en nuevas formas de democracia. La llamada democracia mexicana, que aún no es tal porque existen muchos fraudes electorales, es una democracia, entre comillas, electoral, pero no es una democracia ni participativa ni deliberativa. No es una democracia comunitaria que respete los usos y costumbres, los sistemas normativos de los pueblos originarios que existen en la Ciudad de México. Nosotros estamos proponiendo 3 formas mínimas de democracia: electoral, participativa y comunitaria. ¿Para qué sirve la electoral? Pues para nombrar representantes. ¿Y la participativa para qué sirve? Para revocarle el mandato a un mal delegado, a un mal jefe de gobierno, a un mal diputado. Proponemos la revocación de mandato, proponemos el referéndum para que las principales decisiones legales que en el futuro se tomen en la Ciudad de México no sea una decisión del Congreso local, sea una decisión de los ciudadanos. Yo hace unos días estuve, por ejemplo, en Bolivia, déjenles cuento, me invitaron como observador electoral y ahí el presidente Evo Morales promovió, y un grupo de ciudadanos, un referéndum para reformar la Constitución. La pregunta era para si se podía quedar un mandato más o no, 5 años más en el poder. Y la gente le dijo no.
y perdió ese referéndum Evo Morales. Eso se requiere tener en la Ciudad de México y en el país, que las principales decisiones, las principales reformas a la Constitución, a las leyes, a los tratados, sean aprobados no solamente por los representantes populares, que esas decisiones se consulten a la base, se consulten a los ciudadanos. Y luego, finalmente, para no hacer el cuento muy largo, hay una cosa muy importante en la ciudad que está muy mal, que es la organización del poder. Esto se llama la parte orgánica de la Constitución, cuando se relaciona cuál es la facultad del poder ejecutivo, legislativo, el judicial. Y hay cosas errantes. Por ejemplo, ustedes han visto el poder judicial o órgano judicial de la ciudad, el presidente del Tribunal Electoral se ha reelegido todas las veces que ha querido. Esto es inadmisible en un sistema democrático. ¿Qué más? El presidente del tribunal es el presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano que vigila al tribunal, es decir, el presidente del tribunal es juez y parte. No puede ser el presidente del Consejo de la Judicatura el presidente del tribunal, y tampoco se puede reelegir todas las veces que él quiera. Y así pasa en los tribunales de esta ciudad. Por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Administrativo acaban de reelegir a la presidenta, y pasa con otros tribunales que existen en la ciudad. Eso requiere un cambio profundo en el sistema judicial de la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, no solamente en las cuestiones de poder, sino en las cuestiones de atención a los ciudadanos. Por ejemplo, la Defensoría de Oficio, los recursos que recibe, la atención de los juicios, para que los juicios se resuelvan de manera pronta y expedita, como dice la Constitución. O en el Poder Legislativo, donde el diputado Cravioto lo sabe muy bien, no porque él participe en eso, él lo ha denunciado, sino que administran los recursos en los grupos parlamentarios como les da la gana, sin transparencia. Porque aunque ellos quieran, por ejemplo, crear una comisión de investigación para vigilar determinadas cosas que ocurren en la ciudad, no pueden crear la comisión de investigación si no tienen el 50% más uno de los diputados de la Asamblea. Hay que reformar el poder legislativo de la ciudad, democratizarlo, ponerlo al servicio de la gente. Igual ocurre con el Ejecutivo. ¿Cuántas cosas, cuántas barbaridades, cuántos excesos existen en el Poder Ejecutivo de esta ciudad? ¿Cómo rinde cuentas? ¿Cómo son las, por ejemplo, cuando delibera, si es que delibera, el jefe de gobierno de la ciudad con su gabinete? ¿Sabemos nosotros lo que tratan en esas reuniones? ¿Son públicas las reuniones de gabinete en la Ciudad de México? Nosotros estamos exigiendo que cualquier reunión colegiada en cualquier poder de la Ciudad de México o en cualquier órgano autónomo de la Ciudad de México sea una deliberación pública, sean sesiones de carácter público. Entonces, la propuesta de constituyente, la propuesta de constitución de Morena, que la estamos revisando entre más de 100 personas, ahí hay destacados intelectuales, ¿no? Como Semo, por ejemplo, como el doctor Enrique Dussel, como Pajo Ignacio Taibo, en fin, muchos intelectuales, antropólogos, juristas, sociólogos, politólogos, economistas, etcétera. Estamos estudiando las principales propuestas para que la constitución de la ciudad sea una constitución avanzada. Termino diciendo una cosa para que ustedes sepan a lo que nos enfrentamos. Los diputados constituyentes van a ser 100 diputados constituyentes. De esos 100, ahí está la trampa, solamente se van a elegir, a 60 diputados. 40 diputados no van a ser electos. 6 los va a poner Peña. Otros 6 los va a proponer, otros 14 los van a proponer los senadores.
Otros 14 la Cámara de Diputados, en total 40. Simplemente en ese mecanismo el PRI va a tener 20 diputados de entrada, porque tiene 6 de Peña, y como tiene la mayoría en el Senado, y son 14 senadores, 7 senadores, y como tiene mayoría en diputados, 7 diputados, 7 y 7, 14, más 6, 20. De entrada, sin ganárselo en las urnas, el PRI tendrá 20 diputados. ¿El PRD cuántos tendrá de entrada? 6 que va a proponer Mancera, más los diputados que le correspondan en la Cámara de Diputados y los senadores que les correspondan, de 3 a 4 en cada Cámara. O sea, Mancera de entrada, el PRD de entrada, va a tener 11 o 12 diputados. En cambio, los de Morena son diputados que se tienen que ganar en las urnas, porque la dirección de Morena ha determinado que no va a haber representación de diputados ni de senadores. Los diputados que lleguen a la Asamblea Constituyente tienen que ser de las urnas, tienen que ser electos por los ciudadanos, de los 60. Y ese es el reto que tenemos: ganar los suficientes diputados y diputadas constituyentes para poder enfrentar el poder del PRI, el poder del PRD y el poder del PAN. Morena es la primera fuerza política en la ciudad, y en esta elección del 5 de junio lo tenemos que demostrar. Por eso yo los invito, no está de más volverlos a invitar. Yo sé que ustedes tienen la convicción, tienen los principios, tienen la moral para apoyar este proyecto, que es el único proyecto de izquierda y progresista que existe en la Ciudad de México y en el país. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Jaime Cárdenas.